fuimos viendo desde el primer curso, el jueves 3, cómo el pueblo de Israel recordaba su experiencia, cómo reconstruyó su propia memoria histórica y la fue poniendo, fue poniéndola por escrito. Y la primera cosa que el pueblo hace, de alguna manera, es hacerse las grandes preguntas que se hace todo ser humano. ¿Cuál es nuestro origen como seres humanos? ¿Cuál es nuestro origen como pueblo? Entonces se escriben los primeros 11 capítulos del Génesis y después se agregan los capítulos 12 al 50, que son los ciclos narrativos de los antepasados de Israel, los patriarcas y matriarcas. Vimos también que Israel no se queda ahí, sino que Israel vuelve a reconstruir su historia en otro periodo después del exilio, retoma las grandes preguntas: ¿por qué fracasamos? ¿Qué es lo que nos llevó al destierro? ¿Por qué Nabucodonosor destruyó nuestra tierra? ¿Por qué nos volvimos a quedar sin templo, sin tierra, sin descendencia? Entonces, al final del exilio y en el posexilio, el pueblo vuelve a contar la historia. Y entonces los deuteronomistas narran nuevamente la historia, y desde el libro del Deuteronomio hasta Segunda de Reyes va a contar de nuevo toda la historia de Israel, cómo Israel, siendo un grupo de inmigrantes en Egipto, salió, buscó, creyó que esa es la tierra prometida, se estableció, la distribuyó, después se dividieron, cómo llegaron los reyes y lo dominaron, y volvió el pueblo a olvidarse de la alianza, y cómo esos ciclos históricos fueron haciendo que ellos fracasaran en su proyecto como nación, hasta el punto de ser desterrados. Entonces, la narrativa que nos queda, porque si uno ve la Biblia, se va a dar cuenta que hay montones de narrativas. Aquí lo que hacemos en los cursos es como aglutinarlas, darles un orden para que podamos comprenderlas mejor. Entonces, ¿qué pasó después del exilio de Babilonia? Después del exilio de Babilonia, la gente se continuaba preguntando por la historia, por sus antepasados, cuál era realmente lo importante para ellos, sus valores, su identidad, cómo ellos podían responder a las nuevas situaciones. Entonces, en este periodo de la restauración, ellos cuando regresan del exilio en Babilonia, el pueblo pasa un periodo de restauración, y ahí vamos a encontrar a dos figuras claves para esa restauración. ¿Qué pasa con ellos? Son Esdras y Nehemías. Los persas no eran tontos, ellos identificaron a dos personajes importantes. Esdras era un escriba, es decir, era un judío que conocía la ley, que conocía de alguna manera las tradiciones orales y las tradiciones escritas hasta ese momento, y también Nehemías, que era un exgobernador, entonces también era judío, tenía experiencia en gestiones políticas, infraestructura, etcétera. Entonces los persas los colocan a ellos dos a la cabeza de la restauración. Entonces, mientras Nehemías se va a encargar de la restauración de la ciudad, de las murallas, del complejo palaciego, del templo, Esdras va a encargarse de toda la parte teórica, todo lo que tiene que ver con la historia que se recoge, con el culto, con las tradiciones literarias que van dando la identidad al pueblo, con las rutinas del
templo, es decir, se va a encargar de toda esa parte religiosa, Esdras. Entonces, en el siglo IV, los griegos vencen, Alejandro Magno logra vencer a los persas y por primera vez una cultura occidental, ¿no?, que no tiene que ver con el oriente, esta cultura domina el territorio de Israel. ¿Y qué pasa aquí? Entonces se van perdiendo muchos valores, mucha tradición. Hay una amenaza real, cultural, porque los griegos tenían una idea de dominar por la cultura. Ellos no dominaban solo por la economía o dominaban a nivel militar. Por la economía dominan los persas, por lo militar dominaban los asirios y los babilonios. Entonces, los egipcios dominaban también por la cuestión económica, la mano de obra. Entonces, los griegos dominaban más por la cuestión cultural. Ustedes recuerdan que los griegos es una cultura también muy antigua, que cultivó mucho la filosofía, el arte, todas esas ideas de la belleza, del arte, del cuerpo, el culto al cuerpo, todo eso nos viene de Grecia. Entonces, ¿qué pasaba? La cultura griega comienza a dominar todo el territorio y muchos jóvenes se entusiasman mucho con la cultura griega, incluso porque muchos se habían quedado dispersos desde el destierro en Babilonia, muchas familias habían emigrado para otros lugares. Es lo que se va a conocer como la diáspora judía o la dispersión. De ahí viene la idea de que el pueblo de Israel disperso va a ser un día unificado y reunificado. Entonces, muchos habían quedado y ya los jóvenes ya no querían hablar en hebreo, ya les avergonzaba a muchos de ellos en la diáspora. Y muchos también se avergonzaban de sus ritos. Por ejemplo, la circuncisión. Decíamos la vez pasada que la circuncisión pues era en el miembro masculino, se hacía una pequeña cirugía para extirpar el prepucio y entonces quedaba la seña, quedaba la marca, la cicatriz. Entonces ellos no les gustaba ya bañarse con otros. Entonces en las piscinas, en los baños termales que habían popularizado los griegos. Entonces cuando llegan los griegos llega otra cultura distinta, otra manera de comerciar, otra manera de relacionarse, otra manera de celebrar la fiesta. Entonces, y los griegos eran politeístas, ¿sí? Mientras que el pueblo de la Biblia era un pueblo ya monoteísta, ya iba asentando cada vez más el monoteísmo. Y los griegos pues no tenían un solo Dios. Recuerdan a Pablo, cuando Pablo en una de las cartas encuentra letreros que dicen al Dios desconocido. Hasta en eso los griegos tenían que ver, ¿sí? Entonces, allí la gente comienza a preguntarse, ¿cómo podemos nosotros mantener nuestros valores? Entonces reescriben la historia nuevamente y se va a llamar el cronista, ¿no? El primer y segundo libro de las crónicas retoman de esta época, retoman la historia de Israel de nuevo y la vuelven a contar de una manera más idealista, más piadosa, y ellos ensalzan a la monarquía. Para ellos la monarquía fue la edad de oro de Israel, y entonces ellos siembran de alguna manera en la gente nuevamente esa idea de la instauración de la monarquía. Y ante esa cultura dominante,
La gente necesita nuevos héroes, nuevas heroínas, nuevas vidas ejemplares. Y ahí surgen los macabeos que reinstauran la monarquía de Israel y surgen todos los relatos y novelas bíblicas que nosotros tenemos. Entonces, la época del cronista la podemos nosotros situar aquí en periodo griego, y al final del periodo griego, entre el griego y el inicio del periodo romano, la época de los macabeos. Entonces, si ustedes ven, esos son los grandes bloques literarios del Antiguo Testamento. ¿Sí? No hemos visto nuevo. Del Antiguo Testamento podemos nosotros distinguir diversas literaturas narrativas, diversas narraciones, pero todas ellas, ¿cuál es el mensaje que tienen? Contar la historia de sus antepasados, contar la historia de Israel, de acuerdo a cada época, de acuerdo a los problemas que tenían en cada época. Entonces, el material de ustedes les trae que el cronista se remonta a la época de Adán, vuelve a tomar el cronista de Adán a Saúl, vuelve a contar la historia de David, de Salomón, la división del reino y el reino de Judá. Ese es el primero y segundo libro de Crónicas. Crónicas viene de cronos, que significa tiempo. Entonces, de alguna manera es remontarse a los tiempos. Esdras y Nehemías, que van a relatar el retorno de los exiliados y la reconstrucción del templo, la misión de Esdras y la reconstrucción de Jerusalén, y Nehemías, la primera misión, la lectura de la ley y renovación de la alianza, cómo Nehemías reorganiza a la comunidad, y la segunda misión de Nehemías en Jerusalén. Esdras y Nehemías en un primer momento eran un solo libro, ¿sí? Posteriormente ese libro se dividió, pero lo más interesante de todo es que la época del posexilio tiene una base escriturística, y es que Esdras y Nehemías escribían en una bitácora todas sus situaciones y cómo iban pasando, y las medidas del templo y los materiales que se usaban y la reconstrucción. Entonces, ese es un material muy importante, porque es el material que tenemos para entender cómo fue la reorganización de la comunidad judía cuando regresa del exilio en Babilonia, ¿sí? En el año 535. Cuando ellos regresan, se reorganizan ya en su tierra. Entonces, Esdras y Nehemías van a ser fundamentales porque describen cómo fue ese retorno y esa reconstrucción. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Vamos. No hemos entrado en el material, vamos a entrar ahorita en el material, porque es importante que ustedes pues lo vean a grandes rasgos y lo lean después en la casa o en grupos, como ustedes quieran. Entonces, la mayoría reconoce que los libros 1 y 2 de Crónicas, Esdras y Nehemías, construyen una unidad literaria a la que se le denomina historia del cronista, porque provee una visión de la entera historia de Israel, que en una parte corre paralela a la historia deuteronomista, pero con una orientación diferente, porque en ella se perfila la identidad embrionaria del judaísmo que llegaría hasta el tiempo de Jesús. La identidad de Israel se expresa en su fidelidad al único Dios, manifestada en la observancia de la ley y de sus tradiciones, celebrada en el culto del templo por los levitas,
y un pueblo santo perteneciente a una raza sin olvidarse de la dinastía davídica. Entonces, todos nosotros comprendemos qué es eso de cuando nos dice el texto que es una identidad embrionaria del judaísmo. ¿Sí? Esa es la parte medular de ese párrafo. Entendemos por qué decimos que los cronistas nos ayudan a comprender o nos dan a conocer el judaísmo embrionario. ¿Entienden eso? ¿Quién quiere aportar? No tengan temor, que todos estamos aprendiendo. No, yo no entiendo lo que quiere decir con embrionario. Correcto. Un embrión, ¿qué cosa es? El comienzo. Así es, exactamente. Entonces, cuando nosotros decimos que los cronistas nos dan a conocer una etapa embrionaria del judaísmo, es que el judaísmo, recuerden ustedes, que nace en el exilio de Babilonia. Entonces, les voy aquí a enredar más la cosa. ¿Sí? En la época de la esclavitud en Egipto, Jorge Montano, se apaga el micrófono. Gracias. Entonces, aquí en la época de esclavitud en Egipto, el pueblo, ustedes pueden hablar, aunque no nos miremos y ustedes están viendo la línea del tiempo. Aquí podemos hablar que existía el pueblo de Israel. No se me queden mudas. Hilda, aquí podemos hablar que existe el pueblo de Israel. Egipto. ¿Quién habla? Celso. Celso. Sí. Ajá. Sí, sí existió. Bueno, cuando nosotros hablamos de esta etapa en el siglo XVI al XII y medio, al XIII y medio, nosotros hablamos de tribus, de grupos de inmigrantes esclavizados por el trabajo en Egipto. Nosotros aquí todavía no tenemos pueblo de Israel. ¿Cuándo podemos decir que hay un pueblo de Israel? Cuando esas tribus salen de Egipto, pasan por el desierto, como nos narra Éxodo y Números, y se asientan en una tierra y toman posesión de esa tierra, la dividen y se asientan allí. Allí podemos decir que hay una entidad nacional que se llama Israel. ¿Sí? Aquí en Egipto ellos son tribus de migrantes, todavía no existe el pueblo de Israel, tanto que en el paso del mar habla de los hebreos, no habla, a veces habla de los israelitas, claro que sí. ¿Por qué? Porque esto fue escrito en Babilonia. Entonces, cuando están en Babilonia, por supuesto que ya hay pueblo de Israel, pero yo les digo a nivel cronológico aquí en la línea del tiempo. Entonces, el pueblo de Israel comienza a existir cuando se divide y se distribuye la tierra. Entonces, pasa un periodo que es la época de la monarquía. El pueblo de Israel aquí se divide en dos, reino del norte, reino del sur. En el siglo VIII a finales, el reino del norte cae por Asiria, el reino del sur logra salvarse, pero no resiste más, y en el 598 desaparece también por 50 a 70 años porque está esclavizado en Babilonia. Pero ese pueblo regresa a la tierra nuevamente, ¿ya? Entonces regresa a la tierra y vuelve a construir su identidad nacional.
ya que ese pueblo se va como con una conciencia de ser el pueblo de Israel, aunque el reino está dividido, ellos tienen una identidad nacional. Ellos se van con esa identidad nacional de ser el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, ese pueblo que había salido de Egipto. Pero aquí en el destierro de Babilonia solo están los de las tribus del sur, Judá y Benjamín. Entonces aquí ellos fundan el judaísmo, aquí en el destierro. Por eso se dice que el pueblo, dicen algunos historiadores, se fue hebreo y regresó judío. Se fue israelita y regresó judío. Porque cuando se fueron, ellos tenían todavía esa identidad de ser un pueblo, el pueblo en la tierra prometida, que primero se llamaba Canaán y después se pasó a llamar Israel. Pero en el destierro a Babilonia, ellos tuvieron que redescubrir su identidad. Y entonces ellos fundan la religión judía. ¿Y judía por qué? Porque la población mayoritaria era de Judea, de Judá. Entonces ellos comienzan a toda su doctrina. Un Dios, el monoteísmo. Monos, uno, teos, Dios. Una fe, la fe judía, un Dios, Yahvé, una tierra, el sur, Judá, un templo, Jerusalén, ¿ya? Entonces ellos están aquí en una nueva identidad y esa identidad se fue fortificando. Aquí está en embrión. Entonces los cronistas nos van a contar desde Adán hasta el destierro y ese judaísmo embrionario que es naciente. Y ellos van de alguna manera, van a tratar de insistir en el pueblo como ese pueblo de fe, piadoso, que cree en las leyes, que las cumple. Si uno lee primera y segunda de Crónicas, va a hablar de esa comunidad de fe, ¿sí? ¿Por qué una comunidad de fe? Porque no solo los judíos regresan a la tierra, hay otros que se quedan dispersos. Hay muchos judíos de Judea, de la región del sur, que fueron llevados a Babilonia y otros que huyeron de las persecuciones y se asentaron en Egipto, en otros pueblos de la Mesopotamia. ¿Comprenden eso? Entonces, por eso el material les habla aquí de eso, que insiste, ellos van expresando que la identidad de Israel, la identidad de Israel está en el judaísmo, es la fidelidad al único Dios, la observancia de la ley, de las tradiciones, celebrada en el culto del templo por los levitas. Los levitas eran los sacerdotes de menor rango y un pueblo santo perteneciente a una raza sin olvidarse de la dinastía davídica. ¿Comprenden eso? Sí, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario desmenuzar esos párrafos para poder nosotros captar toda esa riqueza. ¿Qué nos dice de la unidad? Que es una sola obra bastante homogénea. ¿Por qué? Porque si uno va leyéndola de recorrido, se va a dar cuenta que hay una misma mentalidad que atraviesa toda la obra, ¿sí? Incluso se cree que tal vez es de un mismo autor del círculo de los levitas. ¿Por qué? Porque tiene una mentalidad de sacerdote levita. Insiste en el culto, insiste en el templo. Y si nosotros nos vamos al deuteronomista, él no insiste en el culto ni el templo. Los deuteronomistas insisten en que el olvido de la alianza impulsada por los reyes es lo que lleva al pueblo al fracaso histórico del exilio.
Entonces los deuteronomistas probablemente eran laicos, personas como ustedes y como yo, que conocían la Torá, conocían las tradiciones orales y conocían la historia. Y entonces ellos eran teólogos que interpretan la historia de una manera más crítica, ¿sí?, de la monarquía. ¿Cuáles son las intenciones teológicas? Exponer la historia del nacimiento de la comunidad posexílica en que vivió, trazar la historia de Jerusalén en polémica contra las pretensiones de los samaritanos, expone el pasado desde la visión de su época, configura, revaloriza, corrige, idealiza, busca contribuir para que el pueblo viva la santidad en medio de las naciones y se mantenga unido en torno al culto del templo. ¿Por qué habla allí de controversias con los samaritanos? Recuerden que la vez pasada yo les decía a ustedes de la importancia de entender el conflicto entre samaritanos y judeos de Judá, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ellos fueron una sola nación desde que entran. Josué distribuye la tierra, se vuelven una monarquía, se dividen en el norte y en el sur. El Israel norte, capital Samaria. Israel sur se va a llamar Judá, capital Jerusalén. Y entonces, pero había discordias históricas. Entonces, en el 721, a finales del 800, esta gente es llevada por los asirios, es dominada por el imperio asirio. Y a partir de allí, Samaria, el norte, Israel norte, prácticamente desaparece y también fue muy mezclado con otras razas. Entonces, cuando el pueblo regresa del exilio, los samaritanos ahí se quedaron, muchos de ellos se quedan en sus tierras y algunos habían ido al sur viendo que allá había tierra. Entonces, cuando regresan del exilio, ellos ven que los samaritanos tienen pretensiones de continuar existiendo. Entonces ellos, los cronistas, de alguna manera son críticos con los samaritanos por causa de la historia. Ellos eran considerados contaminados porque ellos, los samaritanos y los del norte, no eran tan rígidos como los del sur. Ellos se casaban con extranjeras, por ejemplo. Ellos se mezclaban. Era una parte muy comercial, una parte de imperio. Entonces allí había muchos imperios, como en Estados Unidos o en potencias grandes, que hay territorios más liberales y territorios más conservadores en cuanto a las morales, a las costumbres, etc. Hay territorios cosmopolitas, Los Ángeles, Nueva York, Chicago. Son territorios cosmopolitas, allí conviven tantas culturas. Pero hay territorios, Wisconsin, el norte, territorios en donde tienen otro tipo, ¿no? o lugares en donde están reducidos más los originales, los de la tierra. Si no hay ya, por lo menos los de la primera generación de inmigrantes europeos, ¿sí? Entonces, algo así sucede allí con los samaritanos y con los samaritanos y con los de Judá, ¿sí? Que se van a conocer después como judíos, pero judíos refiere a dos tipos: la raza, los que nacen en el sur, los que viven en el sur, judíos, Judea, y también la religión es judía. Entonces, los judíos va a ser una identidad territorial, geográfica, histórica, religiosa y política, ¿sí? Tanto que cuando nosotros hablamos de Jesús como judío, nos referimos a Jesús con todas esas características.
La controversia de dónde era Jesús, que en algunos evangelios es llamado el Nazareno, o sea, del norte, norteño, en otros que nace en Belén, en el sur, eso ya son tradiciones teológicas, que las vamos a ver en su momento. El contenido, una lectura de la historia, después del destierro entre los siglos V y IV, probablemente más todavía. ¿Sí? Hay unos que dicen que llega hasta el siglo III todavía. Y primera y segunda de Crónicas narran la historia de Adán, hasta el exilio, y ya decíamos que corren paralelos, ¿verdad? Con la historia de Samuel, de Reyes. Esdras y Nehemías abordan la situación del inmediato post-exilio con sus problemas. El regreso, los desterrados, la reconstrucción, las murallas, cómo se organiza la sociedad jerosolinitana o de Jerusalén. Y por otro lado, las fuentes de las crónicas. Fuentes principales, los libros de Samuel y Reyes. Para Esdras y Nehemías, el cronista tuvo a su disposición fuentes como las memorias de Nehemías, las memorias de Esdras, la crónica de Jerusalén, que es básicamente una colección de cartas. Se enviaban cartas porque había que pedir permiso a los gobernadores, permiso a Persia, entonces las cartas iban y venían. Fecha y lugar. Los últimos sucesos narrados en la obra del cronista pueden situarse alrededor del año 400. No habla de la campaña de Alejandro ni delata las influencias helenistas. Entonces eso, Alejandro fue en el 333, entonces eso hace que los historiadores sitúen un poco antes el libro, aunque tal vez no es criterio. Pudo no haber citado a Alejandro porque no era su intención, no le interesaba. Ven ustedes cómo se datan los escritos. Hay criterios para datar escritos. Probablemente lo más seguro, lo más general es decir que fue pues, entre el siglo finales del V, finales del IV, más o menos. ¿Cuál es el mensaje religioso? La historia de salvación. ¿Sí? Israel está llamado a ser un pueblo salvado. Y aquí habla de la idea de la retribución. El que es bueno se salva, el que es malo no. Y si somos buenos es porque en la vida, si tenemos en la vida todos los bienes es porque hemos sido buenos. Esa es la teología de la retribución, que después va a salir en el libro de Job, va a ser un libro que critica esa teología de la retribución. La monarquía, el cronista enlaza muy estrechamente la realeza y la soberanía de Dios. Para el cronista, la monarquía es reflejo de Dios. La monarquía es implantada por Dios para un plan de salvación. Jerusalén es la ciudad santa. El pueblo de Yahvé es el verdadero Israel, es la comunidad que se reúne en torno al templo, formada por los descendientes de los exiliados. ¿Quiénes son los exiliados? Los de Judá, los del sur, excluye a los samaritanos y a los del norte. Y los levitas son los principales oficiantes del culto. ¿Sí? Entonces, esos son como a grandes rasgos el material sobre los cronistas. Ahorita hay una dinámica que teníamos preparada, pero no sé si ustedes prefieren, tal vez si Pedrito está de acuerdo, en que lo conversemos aquí. Si hay dudas, si hay no solo dudas, muchachas y muchachos, opiniones, algo que ustedes tal vez han escuchado, leído, y ampliar toda la temática. ¿Le parece, Pedrito? Muy bien, claro que sí. Entonces, micrófono abierto. Yo tengo una pregunta, a ver si me puede ayudar en esto. Claro que sí. Es con respecto a la teoría de la retribución, como dice, que Dios antes, pues si te iba bien o en la vida
en la vida, todo eso, en la economía, en lo que sea, pues era como un premio, ¿no? Quiere decir que estás bien con Dios o Dios te está retribuyendo. Y si te va mal o eres pobre o suceden cosas malas, anteriormente se decía que era por castigo, porque algo habías hecho mal o comportamiento, yo no sé, ¿verdad? Pero luego ahorita en la actualidad vemos que con Jesús pues eso era diferente, porque él se acercaba a los que antes pues discriminaban de alguna forma a los inválidos o a la gente pobre, pecadora, pues decían que porque son pecadores, pues están viviendo esa vida así o Dios los castiga, ¿no? Entonces Jesús viene a cambiar todo eso. Y en la vida, ¿no? En este caso, en la época moderna, pues en el caso mío yo digo, pues tú ves injusticias en la vida, ¿no? Y dices, ¿por qué esta persona si es una buena persona, se porta bien? Un caso de esos hay muchos, ¿no? O los niños, y sufren enfermedades, cánceres y situaciones donde yo lo he visto en carne propia, personas familiares que una persona ven, una persona, ¿no? En forma general, y de repente pues le sucede un cáncer, una enfermedad y fallecen, ¿no? Y las personas que en el mundo que son unas, por no decir la palabra, se portan mal, obran mal, roban, hacen todos los pecados por haber, y pareciera que la vida les sonríe y no les sucede nada. Así es. Pero mi concepto en ese aspecto, yo voy a una experiencia personal, ¿verdad? Yo sí llegué a un momento que me pasó como de alguna forma en el libro de juego, ¿verdad? Pero en parte de decir, cuestionar a Dios, ¿no? Decía, ¿por qué si yo ahora que estoy haciendo mi cambio de vida y estoy cambiando totalmente todo mi forma de vivir y de proceder, y pareciera que en principio, en el momento, todo te sale mal? Tienes el trabajo, no tienes dinero, tienes dificultades de todo tipo y pareciera que la vida, pues dice, ¿no? No está siendo justa contigo. Pero lo que sí, en mi experiencia personal fue que yo siempre nunca perdí la fe, o sea, siempre sí tenía esa duda que te llega, porque dices, es que ahora que todo parece que todo está al revés, antes que me portaba mal, pues sí tenía dinero, tenía trabajo, pues todo marchaba bien, y ahora que estoy hablando como debe de ser, no, parece que todo está al revés, ¿no? Entonces yo decía, bueno, serán pruebas que Dios me está poniendo para ver si de veras yo quiero cambiar, o estará dejando al diablo que me tiente para ver si son obras del diablo o son obras de Dios, pues del mal o del bien, lo que me está sucediendo, ¿no? Pero ya cuando uno estudia ya un poco más profundo, ahorita pues como es el primer curso que di, el curso básico, me di cuenta pues que pues Dios tiene un plan, ¿verdad? Para todos, y en un momento dado utiliza eventos en tu vida para cambiar, para que de alguna forma resucites espiritualmente, ¿no? Y muchas veces la gente desistimos porque decimos, no, es que no es justo, porque yo hago todo bien, me sale mal, y aquel que está haciendo todo mal, pareciera que todo le va bien en el mundo, ¿no? Pero creo que esto, la enseñanza que yo veo para mí en la Biblia y en todo este caminar espiritual es la conversión espiritual, ¿no? O sea, lo material, lo físico, la vida física, pues esa no, pareciera como que no tiene ese valor, ¿no? El propósito de Dios o de Jesús es sálvense, ¿no? O sea, salvarse espiritualmente, no tu alma. Y eso es una situación donde aquí no puedes decir respecto a eso, ¿verdad? Que como que yo pienso que también por eso se pierde la fe, porque cuando tú haces un cambio, pareciera como que el que domina aquí el mundo es Satanás, ¿no? Jesús, ¿verdad? Pero al final hay que esperar lo que sucede al final, ¿no? De la odisea de nuestras vidas. José, es muy interesante la obra de Job. Diga, Alma Dinora, ¿quiere hablar? Ok, entonces, miren, Job es una respuesta para eso, José.
¿Qué pasa con nosotros los seres humanos? Miren, la cuestión de la retribución, que si yo soy buena me suceden cosas buenas, y si yo soy mala me sucede lo malo, y eso está presente en todas las religiones, José, en toditas las religiones de todos los tiempos. Cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento nos damos cuenta cómo Jesús quiere cambiar eso. Jesús tiene otra visión, pero Jesús también dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, también Jesús derrota su confianza en la cruz. Pero nosotros los cristianos, si nosotros somos sinceros, seguimos en esa línea de la retribución. Nosotros seguimos esperando milagros, nosotros nos seguimos preguntando por qué, si somos buena gente, si queremos cambiar, nos siguen pasando vainas y todo. Y el libro de Job da esa respuesta. Resulta que Job es un justo que lo ha hecho todo bien, y de repente a Job se le muere se cae leproso, se le muere una hija, se le roban el ganado y le pasan vainas. Y entonces llegan los amigos de Job a platicar con él y son grandes teólogos. Y van y le dice uno, pues, y la esposa, maldecir y morir ya de un solo. Y él dice, pero si no he hecho nada. Todavía Job está encerrado en la cuestión del hacer. La religión del hacer cosas buenas. Y en el capítulo 42 se ensarza una gran discusión entre Yahvé y Job. Y Job dice, yo hablaba de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Es decir, Job cambia de perspectiva, cambia de visión, de manera de ver las cosas. Entonces sí que a la gente buena le viene un cáncer, pero es que eso es así, es la vida, es la naturaleza humana, son las situaciones que vivimos que escapan de nuestras manos, que escapan. ¿Y por qué Netanyahu anda tan elegante en la ONU, paseándose y lleva en la espalda más de 200,000 muertos? Es decir, ¿cómo nosotros podemos explicarnos ese sinsentido? Y es porque la vida, José, está llena de sinsentidos. La vida tiene, ¿por qué yo amaba tanto a esta persona y resulta que el amor se rompió de un día para otro? ¿Por qué? Porque ya no da para más el amor. O este niño que lo he criado con tanto amor y a los 16 años se volvió drogadicto, probó la droga, ya no lo puedo mandar a rehabilitación, lo puedo mandar a todo. Y no supera, no levanta cabeza. ¿O por qué mi hija se murió? ¿O por qué mi familia sufrí tanta violencia? ¿Y por qué en mi hogar? ¿Y por qué yo tengo todo y no me siento feliz? Es decir, la vida, la religión no tiene que ver solo con el hacer. Yo era bueno, ahora no era tan bueno, no era tan ordenado, ahora mi vida es ordenada. Y no, tiene que ver con una profundidad. Hay que leer con mayor profundidad, que hay cosas que se nos escapan. Por eso Jesús se remitía a Dios como un misterio mayor. Hay cosas que dice Jesús, no lo sabe ni el Hijo, solo el Padre. Jesús se relaciona con Dios como un misterio mayor en el que hay que confiar. Y no sé si ustedes tienen en cuenta esa lectura de Abraham, que resulta que Dios le promete un hijo, y en el capítulo 22 le dice, toma tu hijo, al único que ama, vete al país de Moria y me lo sacrifica. Y Abraham sube, confía, va con una gran dignidad con su hijo. Y ahí va, y es la confianza que hay que tener. Entonces, el cronista vuelve a retomar, y es otra época,
es otra época. Ya la religión judía está más consolidada y entonces es necesario crear una doctrina. Pero volver a la gratuidad de la fe, la gratuidad del amor de Jesús es bien difícil, José. Ni el Papa Francisco. Es difícil eso. Por eso es que Jesús fue un gran signo de contradicción, porque contradijo todo lo del judío. Y Jesús fue asesinado y crucificado como un paria, como uno de la secta. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros nos cuesta entrar a esos textos y nos quedamos en lo bello de la cruz, pero la cruz no tiene nada de bello. Es horror, es tragedia, es drama humano. No tiene nada de bello la cruz. La cruz es la historia de un hombre que vivió tan profundamente su vida que choca con los sistemas de poderes. Y muere en el fracaso. Jesús muere como fracasado. Entonces, esas experiencias, José, que usted dice, esas experiencias le han dado a usted tal vez menos dinero, pero una profundidad de vida, José, que no se compra en Costco, que no se compra ni en la mejor, ni en Camarillo la encuentra. ¿Sí? Es una profundidad de vida cuando el ser humano va en esa búsqueda del sentido de las tragedias humanas y entonces se solidariza con toda esa cosa. Sin entender, nos toca acompañar esas situaciones. ¿Alguien más? Sí, adelante, Celso. Los esclavos en Egipto, no todos eran judíos, ¿no? Es que no eran judíos porque sí, no había judíos en esa época. Pero no eran todos de Judea. No existía Judea en la época del siglo XIII. Existe, miren aquí, se los voy a volver a... Esto es difícil, muchachos, no crean que ni yo a veces me acuerdo. Esta es la línea del tiempo. Abarca 20 siglos en que los historiadores han reconstruido esa historia. Entonces, ponen aquí primero a los fundadores del pueblo de alguna manera, del pueblo de Israel. Pero aquí hay una época en que ellos son tribus venidas de Mesopotamia, son estas tribus de aquí. Abraham, Sara, toda la familia que baja a Egipto, vienen de Mesopotamia, ¿sí? Y ahí son ellos tribus. Los hebreos significan los mojados, los que atravesaron el río, ¿sí? Y ellos comienzan a ser nación de Israel hasta cuando se asientan en la tierra. ¿Quiénes estaban en la tierra? Los cananeos. Ellos van a hacer entonces suplantar a los cananeos y volverse los israelitas, ¿sí? Hasta aquí tenemos a los de israelitas, Israel del norte, Israel del sur. ¿Quién es Israel del sur? Es Judá, la región de Judea y Benjamín, que se los llevan al destierro de Babilonia. Y ahí refuerzan su identidad y a partir de aquí van a ser conocidos como los judíos, que significa los de Judea, los de Judá. Pero también van a fundar la religión judía, que cuando nace Jesús tiene 5 siglos de existencia. ¿Ves, Celso? Gracias, sí lo entiendo. Pero yo sé que ustedes lo entienden. A mí también me confunde, no crean que no. Lo que pasa es que uno juega, por eso la línea del tiempo a mí me interesa mucho que la comprendan, porque uno juega en la línea del tiempo los libros. Si todo se escribe en el exilio, y entonces, ¿en qué quedamos? Si todo se escribe en el exilio. Es que en el exilio se interpreta la historia, pero la línea del tiempo nos ayuda a ir ubicando más o menos en orden esas etapas históricas. Pues es algo así como llegar a los Estados Unidos, que vienen de todo el mundo, pero no somos norteamericanos hasta que nos hacemos ciudadanos.
Exacto, más o menos así, ¿sí? Excelente. ¿Alguien más? Sí, yo tenía la pregunta. Adelante. Las crónicas lo que recogen entonces es, aunque ellos se remontan desde Adán y Eva, desde recoger toda la historia antigua, digamos, a ese momento, también recogen lo de la reconstrucción al Exacto. hacer esa crónica, digámoslo repetidamente, de cómo se reconstruye el templo, qué medidas tiene, toda la parte teórica sobre el culto y todo eso. Esos dos contenidos es lo que Crónicas podemos decir que recoge. Excelente. Y en Crónicas, ustedes van, Alma Dinora dijo una cosa muy importante. Ven ustedes como cada narrativa agrega agua a la sopa, ¿sí? Los deuteronomistas no se andaban preguntando por la reconstrucción, ¿ah? Y probablemente algo conocieron, pero la reconstrucción es retomada especialmente por los cronistas. Los deuteronomistas nacen en el exilio, probablemente las épocas se pasan unas a otras, y en la época del posexilio se terminan los deuteronomistas de escribir o de redactar, pero no les interesa tanto esa época, porque ellos están criticando a la monarquía. Pero los cronistas vuelven a contar la historia, pero también se centran en la restauración, en la comunidad judía. ¿Por qué? Porque eran los que habían regresado como religión judía del exilio. ¿Ya? Entonces, el judaísmo tiene ¿cuántos años de existencia? Unos 2500 años de existencia, ¿sí? ¿Eh? Que no son los mismos de hoy, los mismos judíos de Israel de hoy que están masacrando a los palestinos, no son los mismos de la Biblia. Ese es otro movimiento. Judíos europeos que son sionistas, es todo un movimiento político, religioso, de volver a la tierra para conquistar desde el río hasta el mar, desde la parte de la península del Sinaí hasta la otra parte, la Transjordania, el Gran Israel, que es un proyecto político impulsado por Estados Unidos e Inglaterra y en el que se ampara Netanyahu, porque todo ese proyecto ha venido desde hace 75 años preparándose, ¿sí? Entonces, están en ese proceso y por eso ahorita están destruyendo el Líbano, porque va a llegar hasta allá de todo ese proyecto. Porque allá hay gas, en Gaza es la mayor reserva de gas del mundo. El gas se está acabando en otras regiones del planeta y en Gaza es donde están un poco más superficiales, o sea que es más barato sacar el gas. Y en el Líbano también otras reservas. Entonces es todo un proyecto sionista que no tiene que ver con el pueblo de la Biblia, el pueblo judío. No tiene que ver. Ellos hablan de la tierra prometida, del antisemitismo, pero eso son construcciones políticas, no tiene que ver nada. Eso es porque en Estados Unidos hay un lobby de todos los grandes inversionistas, el gran capital, los grandes donantes políticos. En 20 días tenemos las elecciones. Ellos son todos descendientes de estos judíos europeos, házaros. Entonces, para allá vamos. Es el borde de la guerra que tenemos, es todo ese proyecto, ¿sí? Pero cuando a nosotros nos dicen, ay, que sos antisemita, no tenemos nada que ver. Jesús era judío. Nadie nos puede achacar de antisemitas cuando nosotros seguimos a un semita que es Jesús. Lo que pasa es que este proyecto no tiene que ver, no son semitas ninguno de ellos. ¿Comprenden? Entonces, la línea del tiempo les ayuda mucho a ustedes a ir captando esas diferencias
ir poniendo en orden. Por eso la van a recibir, Pedrito se las va a enviar, para que ustedes vayan viendo los materiales y vayan así diferenciando, como hacía Alma Dinora, ir diferenciando esas diferentes narrativas. ¿Sí? Doctora, una pregunta rapidito. Dígame, Celso. ¿Qué sabe usted de las torres que existen de los poderes del mundo, como la torre del Washington, D.C., que es parte de los Estados Unidos, como el Vaticano, que no es parte de Europa, sino que es un propio país, e Inglaterra tiene otra? Son 3 torres que supuestamente les llaman las torres del poder del mundo. ¿Qué sabe usted de eso? Lo que pasa es que las torres no son unas torres, son grupos de poder. Es como cuando uno dice, la Casa Blanca dijo, la Casa Blanca no puede hablar, es un edificio, pero cuando dice la Casa Blanca se refiere a toda la estructura del poder, el presidente o el vocero, ¿entiende? Entonces cuando habla de los 3 poderes o las 3 torres de poderes, no creo que estén esas el Vaticano, más bien son poderes en Europa. Está Estados Unidos, está Inglaterra y está Europa, en donde son grupos de poder que hoy mandan en el mundo. Vanguard, BlackRock, son grandes consorcios y multinacionales que son los dueños de las farmacéuticas, de la telefonía, de las redes de comunicación, de los periódicos. Entonces quitan y ponen presidente donde le da la gana, porque así es que ha actuado en los últimos 100 años estos grandes poderes, ¿sí? Entonces son temas muy interesantes que tienen que ver con narrativas. Tienen que ver con narrativas. Y ahí ven ustedes lo apasionante de la Biblia, ¿verdad? Que la Biblia te abre unos horizontes impactantes, culturales, políticos, sociales, y eso le va a ayudar a uno muchísimo en la vida, cómo conducirse en la vida. Entonces esas torres de poder son los grandes grupos, consorcios, ¿sí? Que la industria militar es una de las grandes partes de esas torres de poder. Sí, la industria militar ahorita más poderosa del mundo está en Estados Unidos. Pero la inteligencia más poderosa del mundo como servicio de inteligencia está en Inglaterra. Y las economías más poderosas del mundo ahorita todavía están en Europa y en Estados Unidos con el lobby israelita, que son los dueños de bancos, dueños de periódicos. Es una cosa impresionante. ¿Sí? Una preguntita, hermana. Dígame, José. Cuando habla del principio de la retribución, en este punto, digamos, en esta actualidad, ¿cómo cae Israel en este punto si está haciendo cosas que no debe con un pueblo? Es una pregunta muy interesante, José, pero es que Israel ya no entra ni en eso, ¿sí? Israel es una pantomima de religión, pero que no lo es. Son grupos de fanáticos ortodoxos, ultrajudíos, házaros, que están en esa línea ideológico-política. Entonces, cuando hablamos de teología de la retribución, es esa idea que nosotros tenemos de Dios como el que retribuye nuestra buena conducta, ¿ya? Que eso puede estar en un grupo pequeño de pobres, mis pobres en la montaña, donde yo he estado estos 15 días, está presente, y está presente en mí, está presente en ustedes, está presente en el Vaticano, cuando nosotros le decimos a un niño, tenés que portarte bien, porque si no, no te damos el regalo de cumpleaños, ¿sí? Estamos en ese niño preparándolo para una ideología de la retribución. Si sos bueno, te retribuyo con el bien. Exactamente.
¿entiende? Entonces la teología de la retribución aquí es eso, es que se retribuye el bien, pues no siempre se retribuye. No sé. A veces uno hace el bien y esa persona te devuelve con mal. Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que es la cadena del bien. Uno hace el bien y no sabe por dónde le va a venir el bien. No siempre viene por el mismo lado. Ok, muchas gracias. Doctora, hay una pregunta aquí, Sí, aquí presencial, le quieren preguntar, dice que aquí no les da la oportunidad. ay, los presenciales, si tienen ahí al maestro, que es Pedrito. Ok. Pregunta, sí, pregunta, te está escuchando. O quería preguntarte quién se encargaba de llevar como que fuera sus patriarcas y que ya debe pasar por esto, de ellos, todo eso, hasta llegar al año 500. ¿Quién se encargaba de llevar la discusión de que sucedió la promesa y la tratada a la vida, que los sacó de Egipto y todo eso hasta llegar al año 500 que se establecieron ya la ley judía? ¿Quién se encargaba de ir diciéndole a la gente y la ley de Moisés y todo eso, ir practicando, pues, porque se supone que no se perdió esa gente de que salió de Egipto hasta llegar hasta no sé si me entienden. Pedrito, le entiendo, pero no le escuchaba bien. Pedrito. Ok, le voy a explicar la pregunta. Lo que quiere saber él es qué tradición o quién fue el encargado de llevar toda esa enseñanza o conocimiento desde que empezó supuestamente el sistema patriarcal, o sea, el sistema de las tribus, hasta el exilio. ¿Quién fue el que se encargó en todo ese tiempo de llevar esa tradición? Mire, es una pregunta difícil porque es una pregunta bien enredada. Nosotros, cuando hablamos de narrativas y de tradiciones literarias, esas tradiciones no son, son construidas, son inventadas de alguna manera por los biblistas para que nosotros entendamos los textos. Entonces, los biblistas que han hecho han juntado los textos en grandes grupos, ¿sí? Entonces, en la época del exilio, donde nace todo y nacen los escritos, ellos tienen que recopilar de alguna manera 1500 años de historia. Entonces ellos comienzan a trabajar sobre sus antepasados, los patriarcas, Génesis 12 al 50, también Génesis 1 al 11, los orígenes del mundo. Entonces, ¿qué tradiciones son esas? Ya entiendo más o menos la pregunta. ¿Son deuteronomistas, son cronistas? No, no son ni deuteronomistas ni cronistas. Esas son tradiciones de los orígenes de Israel. Por eso es que el Éxodo, el Génesis, el Números y Levítico y Deuteronomio van a ser considerados los primeros 5 libros, sobre todo Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, porque cada uno cuenta a su manera. Génesis, los orígenes; Éxodo, la época de Egipto y la salida; Levítico y Números, el desierto y cómo celebraban el culto, ¿sí? Entonces, en el exilio, otros recogen lo que sigue. Y lo que sigue, ¿qué es? Las leyes sociales, el Deuteronomio, cómo entran a la tierra, Josué, Jueces, cómo la distribuyen, cómo se organizan Primera y Segunda de Samuel, y con el nacimiento de la monarquía, Primera y Segunda de Reyes. Los deuteronomistas hacen eso. Cuentan desde la entrada a la tierra
hasta el último rey del sur. Después regresan a la tierra y los cronistas retoman el relevo de la historia, recuentan y cuentan y narran la historia, y ellos se van desde Adán, pero eso lo hacen ellos nada más como una manera de enmarcar su libro, porque realmente cuando uno los lee ve que Adán, ellos se van desde Adán, pero para lo que les interesa a ellos es lo que decía Alma Vinora, la restauración. Entonces ellos narran mucho, ellos se van para decir, esta comunidad de exiliados que regresó tiene unas raíces, y esas raíces están desde Adán. No es ni siquiera desde cuando entraron a la tierra, como dicen los deuteronomistas. No, es desde Adán, desde los orígenes del ser humano. Esta comunidad judía existe ya. Esta comunidad judía tiene ese valor, que desde los orígenes del ser humano, desde Adán, ella viene aquí. Él legitima esa comunidad judía. Y entonces toma y describe la historia. Y después ya con los macabeos y con las novelas ejemplares, ya ellos quieren, aquí son héroes nacionales que necesita el pueblo, que está completamente en la ruina, ¿sí? Entonces, no sé, Pedrito, si entendí la pregunta, pero por allí lo que medio entendí. Sí, eso era lo que estaba preguntando. Yo creo que, doctora, nos quedan 5 minutos para el break. ¿Creo que lo tomamos ahorita? Me parece. Una pregunta, Pedro, nada más, así cortita. Adelante, Pedrito. Doctora, nada más, usted dijo qué es lo que significaba cronistas, nada más que no alcancé a escuchar. Es una palabra griega, significa cronos, tiempo, ¿sí? Entonces, cuando le pusieron los títulos a los libros, le pusieron crónicas, porque son narrativas, son historias. Ahora, una crónica en el radio es una narrativa, es una historia. Ok, gracias. Dice, perfecto. Miren, ¿qué les parece si tomamos el break, como decía Pedrito, y después nos quedamos de un solo para trabajar al menos algunas en el texto, los macabeos y las vidas ejemplares? ¿Sí? Vamos a hacer un solo bloque. Me parece bien. Entonces son las 8:14, vamos a regresar a las 8:25. Les voy a mandar a sus cuartos respectivamente, y acá, pues aquí pueden, que pueden tomar. Pero la pregunta es, ¿por qué cree usted que surgen los macabeos? Entonces, si no lo hemos visto, tal vez es mejor que nos vengamos, Pedrito. No, o sea, no vamos a hacer ninguna dinámica ahorita, ¿verdad? No, a las 8:30 venimos directo para acá mejor. Ok, 8:30. Muchachas. Ok, está bien.